Yo conozco a música clásica a Buenos Aires a través de las newsletters que me llegan, y me parece una iniciativa extraordinaria porque está realmente apareciendo en un momento en que hay un vacío de información por parte de los medios gráficos, radiales y televisivos sobre la actividad musical en nuestro país y esencialmente en Buenos Aires. También creo que es muy interesante porque ellos informan sobre los artistas. Creo que es una iniciativa que hay que apoyar muchísimo, y es muy necesario que esté también en papel impreso, que haya no solamente una comunicación de mail, sino un papel donde uno en cualquier momento, en cualquier lugar puede consultar y ver qué actividad hay hoy o mañana en Buenos Aires, quiénes son los artistas, qué es lo que se toca. Es muy importante. Creo que eso hace mucho a la calidad de la cultura nuestra, porque lo que está viendo es una oferta cultural muy grande, pero eso no se condice para nada con el grado de información que se brinda al respecto. Y esa información es lo que está fallando, y es el vacío que viene a llenar esta publicación.